Ecos en la selva de Xilitla. Me llamo Mateo y desde niño he tenido un extraño don. Sentir la vida de los lugares. Percibir la energía de lo que permanece oculto. Cuando decidí visitar Xilitla, no fue por turismo ni curiosidad común. Algo invisible me llamaba desde años atrás. No era el surrealismo del jardín de Edward James lo que me atraía, sino la sensación de que algo oscuro respiraba bajo la vegetación, escondido entre escaleras imposibles, pasillos que se doblaban sobre sí mismos y estructuras que desafiaban la lógica. No llegué solo. Conmigo estaban Sofía, mi hermana menor, y Daniel, un fotógrafo obsesionado con lo paranormal. La selva nos recibió con un aroma húmedo, mezcla de tierra mojada, hojas podridas y un leve olor metálico, como si la sangre vieja de algo muerto flotara en el aire. Cada paso que dábamos parecía absorberse en un silencio profundo y opresivo. Incluso nuestra respiración era demasiado ruidosa para aquel lugar. Al ingresar al jardín, lo que de día parecía fascinante se transformó ante nuestros ojos. Las esculturas de humanos y animales se retorcían de manera imperceptible. Sus cuerpos de cemento parecían sudar una humedad viscosa y su textura rugosa recordaba piel desgarrada. Sofía murmuró: «Mateo, algo no está bien aquí». Intenté calmarla, pero una sensación de alerta recorrió mi columna. No estábamos solos. Mis sentidos captaron un movimiento entre los arbustos, un parpadeo que no correspondía a la luz ni a la sombra. Daniel avanzaba con la cámara en mano, grabando, murmurando sobre material sobrenatural. Pero cuando revisé la pantalla, las imágenes no coincidían con la realidad. Los rostros de las esculturas se movían, sus bocas se abrían en gestos de dolor, los ojos se humedecían con lágrimas oscuras, y sus cuerpos temblaban de manera grotesca, como si respiraran y sudaran al mismo tiempo. No habíamos avanzado ni 10 metros cuando algo viscoso me recorrió la espalda, un toque frío, húmedo y repugnante. Giré lentamente y lo vi. Una figura descarnada, más alta que un humano, con piel putrefacta colgando en jirones, ojos verdes que brillaban con un fuego viscoso y uñas largas de las que goteaba un líquido oscuro, oloroso a hierro oxidado. Su presencia me llenó de repulsión y fascinación al mismo tiempo. Sofía gritó. Un golpe invisible la lanzó contra una pared cercana y escuché el desgarramiento de la piel y los músculos en un sonido húmedo y nauseabundo. Su espalda estaba abierta en varias partes. La carne colgaba en hilos que se mezclaban con barro y hojas podridas. Daniel intentó acercarse, pero algo le golpeó el brazo, dejándole un corte profundo que comenzó a supurar un líquido negro y viscoso. El murmullo surgió de todos lados a la vez, húmedo y pegajoso. No deberían estar aquí. No deberían. El dolor de ver a mi hermana desangrarse y a Daniel herido se mezclaba con el asco extremo que sentía por la sustancia que cubría sus cuerpos. Aún así, no huimos. Algo en mí sabía que resistir era la única opción. Aunque la mente gritara que todo era imposible. Avanzamos a tientas hacia la estructura conocida como Castillo de la Escalera Infinita. Cada escalón estaba húmedo y pegajoso. La madera y el cemento parecían casi orgánicos, deformándose bajo nuestro peso. La selva se colaba por grietas y ventanas abiertas, y raíces gruesas emergían de las paredes, enrollándose alrededor de columnas y formando figuras que parecían extremidades humanas. De pronto, una de las esculturas más grandes comenzó a moverse.
Su rostro de mujer adulta se alargó grotescamente. La boca se abrió hasta casi tocar la barbilla, revelando dientes deformes y sangrantes, y un hilo de saliva negra colgaba de sus labios. Sus brazos de cemento parecían volverse blandos, como pasta humana, y trató de atraparnos. Sofía retrocedió, tropezando con una raíz que se enroscó en su pierna. Caímos los tres al suelo, envueltos en barro, hojas húmedas y algo viscoso que se adhería a nuestra piel. Mi mano izquierda quedó cubierta de un líquido espeso, con olor a carne podrida y hierro oxidado. Daniel gritó cuando algo viscoso le subió por el brazo, adheriéndose a la piel y quemando superficialmente la carne. Sofía lloraba, con la respiración entrecortada, mientras la espalda abierta goteaba un flujo oscuro que empapaba nuestra ropa. Sentí un dolor punzante en la nuca. La figura descarnada estaba detrás de mí. Sus dedos tentaculares rozaban mi piel, dejando marcas negras y profundas, y su respiración era un susurro húmedo que olía a putrefacción. Comprendí que la selva, las esculturas y aquel ente estaban conectados. El lugar mismo estaba vivo y hambriento, y nosotros éramos parte de su grotesco experimento. Algo dentro de mí cambió. No hubo miedo, solo una concentración intensa, una necesidad instintiva de sobrevivir. Moví mis manos y brazos, apartando lo que podía, guiando a Sofía hacia un hueco entre raíces y barro que nos permitió escapar del alcance de la figura. Daniel nos siguió, jadeando, con la piel cubierta de sangre mezclada con barro y materia viscosa. Finalmente, tras lo que parecieron horas, emergimos a un claro donde la luz de la tarde apenas filtraba la vegetación. La criatura desapareció y las esculturas volvieron a su rigidez inanimada. Nos sentamos, cubiertos de lodo, sangre y un líquido oscuro que no lográbamos identificar. Sofía lloraba en silencio. Daniel revisaba su cámara, pero todas las imágenes mostraban solo el jardín vacío, como si nada hubiera ocurrido. Me tosé la nuca. La marca dejada por los tentáculos de la figura era profunda y dolorosa. Mis dedos se ensuciaron de un líquido pegajoso que olía a putrefacción. Miré a mis compañeros. Estaban horrorizados, cansados, pero conscientes de que habíamos sobrevivido a lo impensable. La selva, con sus murmullos y sombras, parecía observarnos desde la distancia, evaluando nuestra resistencia. La noche cayó como un manto negro y pegajoso, y la selva nos envolvió con sus sonidos húmedos y viscosos. Hojas que crujían con un sonido extraño. Ramas que parecían arañar piel y barro que se pegaba a cada paso, como si intentara impedirnos avanzar. Sofía y Daniel avanzaban a mi lado, ambos temblando, pero sus ojos reflejaban algo más que miedo, determinación. Sabíamos que no podíamos detenernos. Cada dirección parecía devolvernos al mismo lugar, como si la selva y el jardín se fusionaran en un laberinto vivo, consciente de nuestros movimientos. Las raíces emergían del suelo como serpientes, enrollándose alrededor de columnas y paredes, golpeándonos y tratando de arrastrarnos hacia agujeros húmedos que olían a podredumbre y carne en descomposición. De pronto, escuchamos un sonido que nos heló la sangre. Un rasgado húmedo y profundo, seguido de un gorgoteo repugnante. Algo emergía del barro frente a nosotros. Primero, una mano huesuda y pegajosa de líquido negro. Luego otra. Entre raíces y hojas surgió la criatura más grotesca que haya visto. Piel colgante, carne desgarrada, ojos desorbitados y bocas internas que susurraban lamentos.
humanos en un idioma imposible de comprender. Sus extremidades parecían una mezcla de humano y planta, con espinas que goteaban pus oscuro y olor nauseabundo que nos golpeó de inmediato. Sofía gritó, cayendo al suelo, mientras la criatura intentaba envolverla con sus tentáculos viscosos. Sentí como mis piernas eran atrapadas, la carne de mi muslo desgarrándose al intentar liberarme. Daniel intentó acercarse con la cámara, pero algo viscoso le subió por el brazo, quemando superficialmente la piel y adheriéndose como si fuera parte de él. El horror era absoluto, el olor era intenso, mezcla de carne podrida, barro, fluidos negros y sudor podrido. Podía escuchar el crujido de las articulaciones de la criatura, y cada movimiento dejaba tras de sí hilos de sangre y pus que se pegaban a nuestra piel. La visión era nauseabunda. La mente luchaba por mantenerse cuerda mientras nuestros cuerpos eran desgarrados. Sofía logró liberarse parcialmente, pero sus brazos y espalda estaban cubiertos de cortes profundos. La carne colgaba en hilos, expuesta al barro y a la humedad de la selva. Daniel cayó de rodillas, vomitando una mezcla de sangre y barro, con la piel cubierta de una sustancia negra que comenzaba a endurecerse sobre sus quemaduras. Sentí un dolor punzante en la espalda. La criatura me había alcanzado, dejando marcas negras que ardían y supuraban. Cada respiración dolía, cada movimiento era un suplicio, pero por extraño que parezca, no sentíamos miedo. La mente se aferraba a un instinto de supervivencia absoluto. Nuestras emociones estaban concentradas únicamente en sobrevivir y liberar a Sofía. Recuerdo el momento exacto en que la criatura se detuvo. Nos observó con sus ojos viscosos, abiertos de par en par, y por un instante la furia y la maldad que emanaban de su ser se transformaron en pena y comprensión. Sus tentáculos se retiraron lentamente, dejando tras de sí un rastro de carne descompuesta y fluidos negros, mezclados con barro. La selva volvió a un silencio absoluto, pero más opresivo que antes. Nos levantamos como pudimos. Mis pantalones estaban pegajosos, mi piel cubierta de cortes y marcas negras. Sofía y Daniel estaban igual, con heridas profundas, sangre, pus y barro pegajosos. Cada movimiento dolía. Nuestras articulaciones estaban adoloridas y nuestros cuerpos parecían deformes bajo la presión de la experiencia. Aún así, algo cambió en nosotros. No había miedo, solo una extraña paz y determinación. La experiencia nos enseñó algo que ningún libro ni historia podría haber anticipado. Sobrevivir a lo grotesco y extremo requiere una aceptación absoluta de la carne, el dolor y la suciedad que nos rodeaba. Con esfuerzo, avanzamos hacia un claro donde la luz de la luna apenas iluminaba la vegetación. Allí, la criatura desapareció entre las sombras, y las esculturas volvieron a su rigidez inanimada. Pero algo en la selva nos observaba. Los murmullos persistían, como un recordatorio de que el horror que habíamos enfrentado no había terminado realmente. Sofía se tocó los brazos y la espalda, viendo la magnitud de sus heridas. Daniel miró sus quemaduras endurecidas, y yo observé las marcas negras que recorrían mi espalda y pierna. Cada uno de nosotros estaba cubierto de cicatrices frescas, fluidos viscosos y barro incrustado en cada herida. Era grotesco, repulsivo, pero también una prueba viva de nuestra resiliencia. Antes del amanecer, encontramos un pequeño refugio en medio de la selva. Nos sentamos en silencio, tocando nuestras heridas y respirando con dificultad. La piel abierta ardía, la carne colgaba,
y los fluidos viscosos aún se pegaban a nuestra ropa. Sin embargo, por primera vez, sentimos algo más fuerte que el horror. La certeza de que habíamos sobrevivido, de que, a pesar de la brutalidad, podíamos salir de aquello con vida. La selva no nos permitió descansar por completo. Los murmullos continuaban, los crujidos se multiplicaban, y sentíamos que la misma vegetación nos estudiaba, evaluando nuestra resistencia. Pero sabíamos que, mientras permaneciéramos juntos y mantuviéramos la concentración, la fuerza de nuestra mente sería más poderosa que cualquier entidad grotesca que la selva pudiera manifestar. Al amanecer, cuando la luz empezó a filtrarse entre los árboles, pudimos observar el estado real de nuestros cuerpos. Las heridas eran horribles, carne colgante, cortes profundos, quemaduras negras y pegajosas, fluidos viscosos y barro incrustado en cada herida. Era repulsivo, pero no importaba. Sobrevivimos. La experiencia había marcado nuestras pieles, pero también nuestras mentes. La comprensión de lo que habíamos enfrentado nos llenaba de una fuerza silenciosa. El amanecer no traía consuelo. La luz de la mañana apenas atravesaba la espesura de la selva, y nuestros cuerpos eran un mapa de horror. Carne colgante, cortes profundos, quemaduras negras que parecían incrustadas en nuestra piel y barro seco pegado a cada herida. Cada movimiento dolía como si nuestros músculos y huesos hubieran sido triturados, y el aire olía a sangre, sudor y putrefacción. Sofía sostenía su brazo izquierdo, donde la piel se había desgarrado en varios puntos, dejando ver músculos y tendones. Daniel miraba su brazo derecho, que aún tenía una sustancia negra endurecida adherida a la piel, con ampollas que supuraban y un olor nauseabundo a carne quemada y barro húmedo. Yo tocaba mi espalda y pierna, donde las marcas negras de los tentáculos se habían abierto en costras sangrantes y pegajosas. Cada herida parecía contar la historia del horror que habíamos vivido. Aún así, no había miedo. Cada uno de nosotros sentía algo distinto. Una fuerza silenciosa, un vínculo profundo que nos recordaba que habíamos sobrevivido a lo impensable. Nos miramos y, a pesar de lo grotesco y doloroso, sonreímos con dificultad. «Lo logramos», dijo Sofía con la voz temblorosa pero firme. «Salimos vivos». Daniel asintió sin dejar de tocar su brazo. «Y todavía podemos contarlo», agregó, aunque un hilo de asco y dolor recorría su rostro. Nos movimos lentamente, ayudándonos entre nosotros, buscando un camino de salida. La selva parecía calmada, aunque los murmullos lejanos continuaban, apenas perceptibles, como un recordatorio de que el lugar seguía vivo, observándonos. Cada paso era un suplicio. Nuestros músculos doloridos y la piel abierta nos obligaban a avanzar con cautela, pero cada paso también era una afirmación de nuestra resiliencia. Después de varias horas, encontramos finalmente el borde de la selva, donde el sol ya iluminaba los árboles y la vegetación empezaba a secarse. Nos caímos al suelo, exhaustos, con barro, sangre y pus pegajados a nuestros cuerpos, pero con un sentimiento de victoria. Habíamos sobrevivido al horror más grotesco de nuestras vidas, y aunque nuestras heridas eran horribles, la mente estaba intacta. Llegó la ayuda pronto. Locales que nos habían visto entrar al jardín de Edward James nos encontraron. Al ver nuestros cuerpos, los ojos se abrieron de par en par ante las heridas. El barro, la carne colgante y las marcas negras parecían más propias de un relato de terror que de la realidad.
Nos llevaron al hospital más cercano, donde comenzaron la limpieza y las primeras curaciones. Las heridas eran tan extensas que algunos médicos no podían creer que aún estuviéramos vivos. Durante semanas la recuperación fue dolorosa. La piel que se había desgarrado comenzó a cicatrizar, dejando marcas profundas y cicatrices grotescas. La carne quemada y cubierta de sustancia negra nunca volvió a ser igual. Cada movimiento recordaba la selva, cada roce recordaba los tentáculos y los hilos viscosos. Pero curiosamente, ninguno de nosotros sentía miedo de volver a la selva o de enfrentarnos a lo grotesco nuevamente. El trauma psicológico estaba presente, sí, pero la experiencia nos había cambiado de manera más profunda. Cada cicatriz, cada marca negra y cada quemadura era un recordatorio de que habíamos enfrentado la muerte y el horror, y aún así habíamos sobrevivido. Sofía se atrevía a sonreír mientras mostraba sus brazos, cubiertos de cicatrices que parecían mapas de un mundo extraño. Daniel fotografiaba sus propias heridas, reconociendo la belleza grotesca de la supervivencia. Yo observaba mi reflejo en el espejo, con la piel marcada y los músculos tensos, pero con un orgullo silencioso. Habíamos salido de lo imposible. Un año después, nos encontramos de nuevo en Xilitla, esta vez en los alrededores del jardín de Edward James, observando desde lejos. Las esculturas seguían allí, quietas, inertes, pero sabíamos que la selva seguía viva y que la figura descarnada todavía podía aparecer. Sin embargo, ya no sentíamos miedo. Cada cicatriz era nuestra victoria. Cada marca grotesca era un recordatorio de que éramos más fuertes de lo que jamás habíamos imaginado. Sofía se acercó y tomó mi mano. No volveríamos a tener miedo, dijo con firmeza. Daniel asintió. Nada nos podrá detener. Hemos visto la muerte, lo grotesco y lo imposible. Y seguimos aquí. Nos sentamos juntos, contemplando la selva desde la distancia. La experiencia nos había cambiado físicamente. Nuestras pieles eran un lienzo de cicatrices horribles. Nuestra carne llevaba la memoria del horror, y nuestros cuerpos recordaban cada rasguño y quemadura. Pero psicológicamente éramos invencibles. La selva estaba en silencio, como si nos reconociera, como si supiera que habíamos sobrevivido al corazón mismo de su horror. Y nosotros, cubiertos de cicatrices y secuelas físicas grotescas, nos sentimos más vivos que nunca. La experiencia nos había marcado para siempre, pero también nos había enseñado algo fundamental, que incluso en lo más profundo del terror se puede renacer, más fuertes, unidos y sin miedo a volver a vivirlo. Las cicatrices serían nuestras compañeras para siempre, grotescas y horribles, pero cada una contaba nuestra historia de supervivencia, resistencia y renacimiento. Y así, entre las sombras de la selva y la luz del sol que finalmente se filtraba, supimos que el horror nos había transformado, sí, pero también nos había dado algo invaluable, la certeza de que podemos enfrentar lo imposible y seguir viviendo con nuestras marcas horribles, grotescas, pero como testimonio de nuestra fuerza y resiliencia. O la jauría del horror, muy cruda noche. Si el relato te gustó, no olvides darle like, compártelo para llegar a más personas y hacer crecer la comunidad. Comenta qué parte del relato te arropó en el camino hacia el final. Y recuerda que si tienes una historia que quieras compartir, mándala a nuestro correo o déjala en los comentarios y así puedas compartir con nosotros lo que nadie te cree.